Dios les bendiga, hermanos. Este día les saludo de manera especial. Estamos a un paso de celebrar la Nochebuena y la Navidad y expreso para ustedes mis mejores deseos. Soy la pastora Sonia González, invitada por el consistorio de la Iglesia Presbiteriana del Dios Vivo para compartir estos estudios doctrinales los días jueves en este mes de diciembre. Siempre continuamos con el tema miembros de su cuerpo, la lección número 5 que empezamos hace 2 semanas y que se llama los credos. Y en el tema número 4 tenemos para hoy los cánones de Dort. Este documento doctrinal no es muy conocido, pero en esta ocasión vamos a tratar de explicar un poco qué es. Y he puesto ahí una base bíblica en Efesios 1, de 3 al 14. Vamos a orar pidiendo al Señor su bendición en este estudio. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu amor, tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por estar nuevamente reunidos para realizar este estudio doctrinal, este estudio bíblico, pidiéndote la iluminación de tu Espíritu, Señor, tanto para mí como responsable de enseñar la lección, como también para cada uno de los que participarán en ella. Te damos gracias por las oportunidades que nos das de acercarnos a tu palabra y reflexionar en ella. Es un alimento para nuestra vida espiritual y una luz para nuestro camino. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a tratar de explicar. Como ustedes pueden ver en el material, el tema es muy corto, no hay abundancia de información y creemos que es un tema profundo, pero en este momento lo vamos a tratar así breve como está en el material, y creo que más adelante tendremos la oportunidad, primero Dios, de profundizar un poco en este tema. Aunque he puesto como base bíblica los versículos del 3 al 14, vamos a leer únicamente los versículos el 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ya ustedes pueden hacer la lectura completa, pero he puesto ese texto, aunque el material no lo trae, para que nosotros volvamos a reforzar aquella idea que les he estado dando desde el principio, cómo ciertos temas profundos de la doctrina cristiana en ciertos momentos de la historia de la iglesia fueron motivo de discordia, de diferencias de opiniones en ciertos grupos. Y por eso Pablo en este caso afirma temas profundos escribiendo esta carta a los Efesios. También personas especiales de la época se detuvieron, se reunieron a plasmar en documentos especiales como los credos, las confesiones, los catecismos y estos cánones de Dort, las bases principales de la doctrina. Ahora, cuando decimos cánones de Dort, nos referimos al resultado, al resumen de las deliberaciones que realizaron muchas personas. Como pueden ver en la imagen, ese es más o menos la imagen de lo que fue el sínodo de Dort, o la asamblea que se reunió en ese lugar para deliberar sobre nuestras doctrinas. Y se sucedió el 1 de noviembre de 1618 en la ciudad holandesa de Dordrecht. Se reunió una asamblea de iglesias reformadas. Asistieron representantes no solo de las iglesias de Holanda,
sino también de Inglaterra, Francia, Alemania y Suiza. Estas reuniones estaban formadas por representantes de esas iglesias y especialmente las calvinistas. En el proceso de la reforma, que fue en el 1517 para adelante, fue un proceso largo y habían dos líderes, muchos reformadores, pero dos líderes principales, Martín Lutero y Juan Calvino. Y una rama de luteranos se apartó siguiendo las enseñanzas de Martín Lutero. Y otra rama de las iglesias reformadas seguían las enseñanzas de Juan Calvino. Ambos eran reformadores, pero en ciertos puntos doctrinales ellos estaban con algunas diferencias. En este sínodo de Dort se reunieron principalmente representantes de iglesias llamadas calvinistas, que son las que seguían las enseñanzas de Juan Calvino. Y su propósito el propósito de esa asamblea o sínodo fue establecer las bases de la verdadera doctrina cristiana. El resultado de esas deliberaciones son documentos grandes, muy amplios, pero en este material y cuando se habla de los cánones de Dort, generalmente solo se dice el resumen corto. Ya cuando uno quiere profundizar, pues uno va a los documentos originales que han sido traducidos al idioma español. Se resume entonces en 5 capítulos de la fe cristiana que se les llama cánones de Dort, o también los 5 puntos del calvinismo. Toda iglesia que fue siguiendo la línea de Juan Calvino es una iglesia reformada que asume o que aplica o que acepta lo que estos cánones de Dort o 5 puntos del calvinismo proclaman. Son 5 puntos, como decimos, ¿verdad? O 5 capítulos, los cánones de Dort. Y es el primero, la elección incondicional; el segundo, la expiación limitada; el tercero, la gracia irresistible; luego la corrupción total y la perseverancia de los santos. Son 5 capítulos o 5 puntos los que se expresan en estos documentos. Y cada uno de ellos, como les decía, requiere una explicación amplia para poderlos comprender totalmente. Aún dentro de nuestras iglesias reformadas, nos cuesta a veces aceptar totalmente o de manera sencilla, fácil, toda esta doctrina. Por eso se requiere, como les digo, un estudio profundo. Ojalá podamos realizarlo más adelante como iglesia. Y lo haremos, como les decía, de manera breve, porque así lo trae el material que ustedes tienen y que estamos utilizando para estos estudios doctrinales de los días jueves en el mes de diciembre. El primer punto, como dije, es la elección incondicional. Como leímos en el texto de Efesios, en la carta esta de Pablo a los Efesios, Pablo afirma que Dios nos escogió a cada uno de nosotros para salvación, por su propio deseo, por el deseo de Dios, por la propia decisión de Dios y por la propia voluntad y gracia de Dios. Él nos escogió a cada uno de nosotros. Muchas veces cuando nosotros vamos a visitar hogares y damos el mensaje, nosotros creemos que nosotros fuimos los que pusimos los ojos en esa persona y gracias a nosotros esa persona llegó a los pies de Cristo. Pero nosotros con esta doctrina de la elección incondicional creemos firmemente de que Dios ya escogió a todos aquellos hijos que van a formar parte de su iglesia. Lo que somos nosotros cuando llegamos a invitar a una persona o a presentarle a Cristo, somos instrumentos para que esa persona llegue a la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero es el Señor el que los ha escogido. Y entonces lo hace por su propia voluntad. Y el sínodo de Dort afirma esto como una doctrina de la fe cristiana. Así que, hermanos, no llegamos a Cristo por ser buenos, por una buena conducta
o por ser fieles en asistir a la iglesia y en dar nuestros diezmos. Todo eso lo tenemos que hacer, es parte de nuestra vida cristiana, pero no es eso lo que nos llevó a ser parte de la iglesia, sino que Dios nos escogió. Y por eso vamos a encontrar que hay personas que han dado su testimonio de que muchas veces ni se imaginaban que algún día estarían en una iglesia evangélica o en una iglesia cristiana. Porque Él nos escogió, dice Pablo a los Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Y quiero decirles que muchas iglesias, especialmente las fundamentalistas, niegan esta doctrina. Entonces, el primer punto de los cánones de Dort es la elección incondicional. El Señor ya nos escogió a cada uno de los que somos y seremos miembros de su iglesia desde antes de la fundación del mundo. Luego viene la expiación limitada. Para que nosotros pudiéramos ser salvos, se necesitaba cumplir con un sacrificio para que esos pecados fueran perdonados. Según este capítulo de la fe cristiana, Jesús murió en la cruz para salvar a su pueblo. Él fue el Cordero sacrificado una sola vez para salvar a todos los escogidos. Ya Dios los ha escogido, pero se necesita la expiación del pecado por medio de la muerte de un cordero. Y Jesús es el Cordero de Dios que murió una sola vez y para siempre, y así pagó los pecados de todo el mundo, de todos aquellos que llegarán a Él. Ahora, fíjense que la dificultad es porque en la misma Biblia, por ejemplo en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces los que se oponen a este punto doctrinal dicen: pero si ahí dice que es para todos. Sí, ciertamente la invitación, el mensaje es para todos, ¿verdad? Y así es, pero nosotros sabemos que el Señor ya tiene a sus escogidos. Entonces hay que hablar a todo el mundo y el Señor traerá a los que Él escogió. Ahí dice eso: todo aquel que en Él crea. Pero de todo el mundo, a los que se les presente ese gran amor de Dios que está en Juan 3:16, no todos lo van a aceptar. La tercera es la gracia irresistible. Y entonces afirmamos, según nuestra fe cristiana reformada, que el Espíritu Santo obra en el corazón del pecador para que crea. No es el evangelista que está predicando en una campaña, tampoco es el pastor con su mensaje, ni es la persona que fue a visitarlo a su hogar. Es el Espíritu Santo obrando en su corazón el que hace que esta persona venga a los pies de Cristo. Siendo utilizados para traerlo, puede ser una predicación, puede ser una persona que le visitó y le invitó, o también puede ser que el Señor lo traiga y la persona viene por la obra de Dios que lo mueve. Pero es necesario, y creemos que el Espíritu Santo es el que hace la obra, no la hacemos nosotros. Tenemos la responsabilidad de llegar a todas las personas, pero no somos nosotros los responsables de que diga sí o de que diga no, sino es el Espíritu Santo en su corazón. Luego viene la corrupción total. Esta es una afirmación de que todos somos pecadores. Desde la caída de Adán y Eva, el pecado llena el corazón de todo ser humano desde que nace. Desde el nacimiento, el ser humano por sí mismo no puede alcanzar la gloria de Dios porque ya tiene en sí el pecado. Entonces, para poder entender esto, tenemos que leer la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que ese pecado cayó sobre toda la humanidad? Casi este es un punto en el que la mayoría de iglesias estamos de acuerdo, no es muy rebatido. Y hay un texto en Romanos que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, aquí no hay mucho punto de discordia con otras doctrinas cristianas. Finalmente, tenemos el quinto punto de los cánones de Dort que dice la perseverancia de los santos. Muchas veces nosotros vemos personas que aceptan, se convierten al Señor en la iglesia, son fieles, empiezan una vida cristiana bonita
y de repente se alejan de la iglesia y nunca más vuelven a acercarse ni a esta iglesia, ni a otra, ni tampoco a buscar a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque en este punto las iglesias cristianas reformadas creemos que los que somos salvos, lo somos para siempre. No perdemos la salvación. Muchas corrientes doctrinales no están de acuerdo con este punto, pero entendemos la relación de un cristiano con su Dios como la relación que hay entre un padre y un hijo. No es muy común, pero lamentablemente es triste saber que a veces un hijo se hace enemigo de su padre y se aleja de él y ya no quiere volver a tener ninguna relación con su padre. Pero el hilo o la unión que tienen de sangre, esa no se pierde. Aunque estén enemistados, aunque vivan en países diferentes, aunque nunca se saluden ni se hablen, siempre, hasta el día que se mueran, seguirán siendo padre e hijo. Algunos incluso llegan a quitarse el apellido del padre, porque se puede hacer legalmente, pero eso no quita que en su sangre vaya la herencia del padre, ¿verdad? Entonces, así mismo creemos que es la relación de un verdadero hijo de Dios, un escogido de Dios, que a veces se aleja de la iglesia, pero Dios lo trae. Dios lo trae, ¿por qué? Porque es su hijo. Y él se alejó del padre, así como aquella parábola que conocemos en el Evangelio de San Lucas del hijo pródigo, pero regresa y el padre lo recibe con los brazos abiertos. En conclusión, mis hermanos, estos 5 puntos doctrinales tienen en su contenido, como les decía, o se necesita para comprenderlos ampliamente, una explicación más profunda, con base bíblica amplia, ¿verdad? Como hemos visto que sucede en el credo y que sucede en los catecismos. Ahora lo hemos hecho de una manera breve, sencilla, y no profundizamos, esperando desarrollarlos en próximos estudios como una temática específica. Vamos a hacer nuestro ejercicio de memorización con Efesios 1:3, que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:3. Que Dios les bendiga.